propósito de esta serie prenavideña es prepararnos para celebrar, independientemente de la fecha, celebrar lo que realmente debemos celebrar. Saben ustedes que el Buen Fin, uno de sus objetivos es de que la gente no se gaste sus aguinaldos en otra cosa, sino que empiecen a pensar en regalos para Navidad, y luego toda esta mercadotecnia que se hace alrededor de donde nos han vendido esta idea, ¿no? De un Santa Claus que trae regalos. Ya se fueron los niños, pero yo no tendría empacho de decirles, niños, Santa Claus no existe, Santa Claus es tu papá. pero Santa Claus tampoco fue, sabemos que la historia está basada en alguien que fue muy generoso y no tenemos problema con eso. Si usted le ha dicho a sus hijos que Santa Claus le trae algo, está bien, no hay problema. El problema está cuando no estamos celebrando lo que tenemos que celebrar. El problema está cuando nos hemos dejado llevar por toda esta mercadotecnia, por toda esta historia, por todas estas influencias paganas, hay que decirlo, que nos han alejado de la realidad de lo que verdaderamente se debe celebrar. Familias se unen para compartir alimentos y para compartir regalos, y a veces salen peleados porque los regalos no eran lo que esperaban recibir. Yo compré de 500 y me dieron de a 50 y eso no se vale, y vemos que suceden tantas situaciones, ¿verdad? Alrededor de esto. En la mesa terminan ahí los tíos peleándose por la herencia del abuelo. Todas estas circunstancias en las que se ha convertido una celebración que debiera ser la celebración por encima de todas las celebraciones. Y justamente escogí el libro de Isaías. Estábamos buscando un profeta que predicar porque queremos comenzar desde la promesa de aquello que vendría y que deberíamos celebrar. Pero para entender la buena noticia de la Navidad, para poder celebrar adecuadamente el nacimiento del Salvador, es importante que nosotros comprendamos de qué nos ha salvado. Porque mucha gente sabe que hay un Jesús que nació en Nazaret y piensan que nació precisamente eso, para que haya una fiesta donde haya intercambios de regalos. Pero es importante que nosotros entendamos que de qué nos ha salvado ese Salvador. También es importante entender quiénes son realmente los beneficiarios de esta salvación. Y también es importante entender qué esperanza vino a ofrecer ese Salvador. Yo les invito a que durante este tiempo, hoy avisaron varios miembros de la iglesia que iban a estar ausentes, pero les invito a que estemos invitando personas. Es un buen momento tal vez para nosotros poderles presentar el Evangelio a personas nuevas. Y hoy vamos a explorar el libro del profeta Isaías con algunos pasajes nada más. Son 66 capítulos, pero solamente vamos a explorar 5 pasajes de Isaías que nos van a ayudar un poco a entender de manera completa el libro de Isaías, porque también parte de mi trabajo como pastor es ayudarles a que ustedes sepan leer su Biblia y de qué se trata, pero también que nosotros podamos comprender quién es verdaderamente este Salvador que nació en Belén y que celebramos año con año durante la Navidad. Antes de eso vamos a orar para ir a la palabra de Dios. Señor, bendecimos tu santo nombre, te exaltamos, te glorificamos, Dios. Venimos hoy, Dios, en humildad a someternos a tu palabra, a pedirte que tú nos hables, Señor, a través de ella. Padre, esto lo repito siempre, pero es para recordármelo a mí mismo y también para que mis hermanos sean recordados, Señor, de que deben estar, Señor, en este momento, Señor, dedicando sus corazones y afinando sus oídos a ti, Señor. Oramos todos individualmente que tú, Espíritu Santo, nos hables a nosotros, porque yo no tengo palabras ni sabiduría suficiente para convencer a nadie, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Por lo tanto, Espíritu Santo, te pido que tú hagas este milagro en nosotros, que tú siembres esta semilla profundamente, prepara la tierra de nuestro corazón para que esa semilla no sea arrebatada por las aves, no crezca entre espinos, no quede de manera superficial, de tal forma que muera con la luz de los rayos del sol, Señor, sino que verdaderamente, Señor, pueda germinar en nuestros corazones, enraizarse, Señor, crecer y dar fruto, Señor,
para el beneficio nuestro, el beneficio de tu pueblo, pero Padre, principalmente para la gloria de tu santo nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Necesitamos un poquito de contexto para poder entender el libro de Isaías. Es un libro que para muchas personas es sumamente difícil. Para mí es uno de los libros más difíciles también de predicar. Pero este tiempo que he dedicado ya un par de semanas a estar explorándolo, leyéndolo e informándome acerca de él, ha sido un tiempo muy grato y un tiempo de amar y admirar más la gracia del Señor. El libro de Isaías ha sido llamado por muchos el profeta Isaías ha sido llamado por muchos el profeta más grande del Antiguo Testamento. El libro de Isaías es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Es el libro del cual Jesús más citó y es el libro del cual Jesús tomó más alusiones para respaldar su ministerio, para respaldar su persona y para respaldar su obra. Isaías es un profeta diferente en el sentido de que muchas veces tenemos la idea de un profeta como alguien que surge de un pueblo alejado, pequeño, en el desierto, que está vestido con ropas tal vez sucias o tal vez pobres y que sale anunciando un mensaje de juicio a las naciones y de condenación. Pero aunque los hay en el Antiguo Testamento, Isaías se diferencia de ellos porque según la tradición y según viendo el estilo literario, la manera en que él escribe, una manera muy refinada, habla de una persona que tuvo una alta educación. Tuvo acceso a una educación privilegiada. Se habla de que es un profeta con no solamente una alta educación, sino que tal vez era un hombre que perteneció a ciertos ámbitos de la realeza, que tuvo contacto con reyes, con gente de una sociedad que estaba bien educada y bien provista económicamente. Isaías fue tomado de ahí y fue elegido por Dios para hablar al pueblo de Dios en uno de los periodos más críticos de la historia del pueblo de Israel. Para que usted y yo podamos comprender mejor el libro de Isaías, tenemos que leer Primera y Segunda de Reyes y el libro de Crónicas para tener nosotros un mejor contexto histórico, porque Isaías habla al pueblo de Dios en este periodo crítico de reyes deficientes. Un tiempo en el que el pueblo de Israel vivió cierta turbulencia. De pronto había mucha prosperidad y de pronto había rivalidades. Es el tiempo en el que ya el reino de Israel se había dividido entre el reino del norte, donde quedaron 10 tribus, y el reino del sur, donde quedó solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Este libro de Isaías está principalmente, también habla del reino del norte, pero está principalmente enfocado en hablar a la tribu de Judá, al pueblo de Judá y a Jerusalén, la ciudad de Dios. Este era un tiempo de una creciente búsqueda del placer por el placer personal, el lujo, de las riquezas, de una vida fácil por parte del pueblo judío. Fue un tiempo también de mucha injusticia social en el que el rico pisoteaba al pobre y lo utilizaba para el enriquecimiento personal. Fue un tiempo de impuestos injustos que enriquecían a los ricos y a los políticos, afectando a los más pobres y a los más desvalidos. También fue un tiempo de peligros militares porque habían muchos pueblos alrededor que querían conquistar tanto al reino del norte como al reino del sur, pero también el reino del norte estaba peleado con el reino del sur y querían venir y atacarlos. Les pedían que ellos se aliaran cuando Asiria, el imperio asirio, quería venir a invadir el reino del norte y el reino de Judá se negó. Por lo tanto el reino del sur de Judá se negó, por tanto el reino del norte querían venir e invadirlos al reino del sur. Es decir, Israel estaba en conflicto interno y también había conflicto externo. Todas estas circunstancias son muy semejantes a lo que vivimos el día de hoy en este mundo, en esta tierra. Isaías reprendió durante todas sus profecías, reprendió constantemente a los dirigentes del pueblo de Israel
por formar alianzas con pueblos paganos como Egipto, como Asiria. Porque los reyes, en lugar de los reyes de Israel, descendientes del linaje de David, ustedes recuerdan que el rey David engendró a Salomón y Salomón llevó a Israel a su esplendor con el templo de Jerusalén majestuoso y con toda su sabiduría y su riqueza y las conquistas que tuvieron. Pero fue el mismo rey Salomón el que comenzó con la decadencia del pueblo de Israel cuando él se casó con todas estos cientos de mujeres, y muchas de ellas de pueblos paganos, y él terminó adorando a los dioses de estas mujeres, y de ahí comienza una línea decadente de reyes que no tenían la capacidad de gobernar a Israel con santidad y con justicia. Entonces, estos reyes, en lugar de confiar en el Señor, confiaban en las alianzas militares que ellos podían hacer con estos reinos paganos o entre ellos mismos, en lugar de confiar en el Señor. El libro de Isaías puede ser dividido en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 39 se nos presenta un juicio severo. Es un lenguaje duro, como vamos a leer en un momento, un lenguaje fuerte de juicio contra el pueblo de Israel. Y a partir del capítulo 40, los últimos 27 capítulos, se percibe una nota de más esperanza, de una esperanza futura y de una restauración futura en los últimos 27 capítulos. Recuerden que el pueblo de Israel fue conquistado por Asiria y después por Babilonia, y fueron llevados cautivos y fueron esparcidos y fueron esclavizados y maltratados a causa de que el Señor permitió esto por la rebelión del pueblo de Israel en contra de él. Así que el libro de Isaías habla de malas noticias y de buenas noticias a la vez. Juicio severo y esperanza futura son la temática que gobierna el libro de Isaías. Y esto es justamente lo que encontramos en el capítulo 1 que vamos a leer, del versículo 1 al versículo 20. Vaya leyendo conmigo en su Biblia. De preferencia traiga siempre su Biblia, pero también en la pantalla vamos a proyectarlo. Dice la palabra del Señor: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Leemos que el ministerio de Isaías se desarrolló durante el periodo de estos reyes, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, que eran estos reyes que algunos de estos reyes en el reino del norte hubieron alrededor de 20 reyes después de Salomón, y en el reino del sur hubieron alrededor de 20 reyes también. Y si tú lees Reyes y Crónicas, te das cuenta que ningún rey del reino del norte fue considerado un rey justo, y en el reino del sur apenas 8 de 20 reyes fueron considerados como personas que tuvieron fe en el Señor, pero aún de ellos puedes leer cómo erraron al final de sus vidas. Israel está en un periodo en el que está a la espera de un rey que les fue prometido, que llevaría a Jerusalén, a Judá, a todo Israel, a la gloria que Dios les había prometido. Estaban esperando al rey Mesías. Vemos entonces que en este periodo fue en el que Isaías escribió o tuvo su ministerio en el pueblo de Israel. Y luego comienza su mensaje para Judá y para Jerusalén. Versículo 2: oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Cuando tú encuentras en la palabra de Dios este tipo de expresiones, es porque Dios está diciendo: escuchen esto que voy a decir, y pongo de testigos al cielo y a la tierra, a la creación misma, porque lo que estoy a punto de decir es algo de suma importancia y relevancia. Y comienza el Señor a hablar a través de Isaías y dice: hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. Qué manera de comenzar un mensaje de parte del Señor. ¿A ti te gustaría que un día el Señor te hablara directamente? ¿Qué es lo que te gustaría escuchar? Qué curioso y qué increíble es que muchas veces tenemos esta imagen de un Dios que es como
como soso, no sé cómo expresar esto, como alguien de quien te puedes burlar, como alguien de quien no importa cómo hayas vivido, siempre te va a hablar con palabras muy bonitas y suaves, pero vemos que en su amor y en su gracia y en su misericordia, Dios nos permite darnos cuenta de nuestra condición al hablarnos con estas palabras duras que sin embargo son llenas de amor, porque nos hacen despertar a la realidad de nuestra situación. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. Escucha la comparación que hace enseguida. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Se han apartado de Él. Leemos estas duras palabras del profeta inspiradas por el Señor hacia su pueblo, haciendo un diagnóstico de la condición del pueblo de Israel. En este sentido, el libro de Isaías contiene un mensaje de juicio radical contra el pueblo. Dios está a punto de anunciarles todo lo que les va a acontecer. De hecho, en este libro Dios expresa que Asiria, Babilonia, estos imperios que vienen y conquistan y destruyen a Israel y a Jerusalén y los llevan cautivos, dice el Señor, ellos son la vara de mi justicia, ellos son la espada con la que yo he de castigar a mi propio pueblo por su rebelión y por su iniquidad. Vemos cómo Dios hace esta comparativa del pueblo de Israel y dice, un asno es más cuerdo, es más inteligente que el pueblo de Israel, porque el asno sí sabe cómo llegar al establo de su dueño, pero mi pueblo está descarriado y no viene al lugar al que pertenece, no acude al lugar al que debe venir. A mí, dice el Señor. Versículos 5 al versículo 9, vemos cómo la condición nacional del pueblo de Israel estaba a causa del juicio de Dios. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido, desde la planta del pie hasta la cabeza. Esto nos recuerda aquella aflicción que vivió Job, en la que él mismo expresaba cómo tipo de sarna o de lepra vino sobre todo su cuerpo y desde la planta del pie hasta la coronilla, y él reconociendo, es el Señor quien me ha herido de esta manera, y podemos ver al profeta hablando más o menos en esas palabras, recordándoles, esto ha venido de parte del Señor sobre ustedes, y dice, porque el Señor habla de un castigo. ¿Hasta cuándo serán castigados? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas esas heridas con aceite. La tierra de ustedes está desolada, sus ciudades quemadas por el fuego. Su suelo lo devoran los extraños delante de ustedes, y es una desolación como destruida por extraños. La hija de Sión, Jerusalén, ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada, como una choza abandonada en una milpa, como una choza dejada a la intemperie durante años, no siendo habitada, no siendo cuidada, sino destruida por las condiciones y tal vez por animales o mismos hombres que le han dado mal uso. Dice, Jerusalén ha sido destruida. No sabemos con exactitud, porque Isaías comienza de una forma diferente a los otros profetas. Hasta el capítulo 6 nos narra su llamado, y los primeros 5 capítulos hablan con una intensidad acerca de este juicio. Así que no sabemos, el texto no nos aclara si este sufrimiento del pueblo de Israel era algo que ya estaban viviendo, tal vez por el asedio de otras naciones, tal vez por los ataques de otras naciones, o no sabemos si Isaías estaba viendo hacia el futuro cómo iba a quedar Jerusalén e Israel por la destrucción que traerían estos pueblos
sobre ellos. Pero lo que el texto sí nos habla es que la condición del pueblo de Israel era en ese momento, o estaban siendo conducidos a una terrible desolación y oscuridad, a una situación deplorable, deprimente, que va mucho más abajo de una pobreza, sino a una esclavitud y a una desolación. Y que esta desolación y esta ruina es a causa del castigo del Señor sobre ellos por su infidelidad y por haberse apartado del Señor. Isaías le recuerda que la infidelidad del pueblo ha sido grande. Ve conmigo a los versículos, en el versículo 9, le recuerda: si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado a algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Esta es otra constante en el libro de Isaías. El juicio del Señor es severo. El juicio del Señor es duro sobre su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es justo y no puede permitir que el pecado quede sin castigo. Porque como vemos en el capítulo 6, en el llamado de Isaías, cuando él tiene esta visión reveladora de la gloria de Dios, cuando él puede ver sus pies y su manto y seres celestiales adorando al Señor, ellos están constantemente repitiendo: santo, santo, santo es el Señor. 3 veces santo. Esto quiere decir que su santidad es incluso inexplicable, incomprendible por nuestras mentes, de tal manera que nuestra pecaminosidad es lo que nos separa de ese Dios santo y somos indignos de presentarnos delante de Él por nuestros propios méritos. Este Dios santo, Dios de los ejércitos, no puede permitir que su pueblo viva en esa rebeldía, en ese alejamiento de Él, en esa maldad, en esa iniquidad, y debe castigarlo, y el castigo es severo, pero Dios siempre deja a un grupo de sobrevivientes. El libro de Isaías nos habla también de un remanente que queda. El libro de Isaías nos habla en una visión en el capítulo 5, cuando tú lees esta comparativa en la cual dice, Dios le revela a Isaías que Israel es como una viña que él plantó, como una viña que él trabajó, sembró, cultivó, pero que esa viña comenzó a dar fruto enfermo, fruto inadecuado, no dio el fruto para el cual el Señor la había plantado. Y entonces esta viña o este árbol, dice, va a ser destruida, derribada, cortada, quemada como en un incendio forestal. Dice, y quedará un tocón o un pedazo de tronco. El tronco ha caído, pero queda nada más este tocón, este pedacito del tronco, y dice que y todavía sufrirá más y quedará como chamuscado, como quemado, humeante, casi destruido. Dice, pero de ese tocón yo volveré a ser una simiente para mí, y de esa simiente vendrá aquel rey que les fue prometido, que traería la verdadera justicia y la verdadera santidad a este pueblo. Por eso Isaías dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y Gomorra. Todos recordamos la destrucción que vino sobre Sodoma y Gomorra por su pecado. Fuego que cayó del cielo y consumió y destruyó absolutamente a todos los habitantes de este pueblo a causa de su iniquidad y de su pecado. De no ser por aquellos que el Señor rescata, todos hubiéramos sido ya consumidos por el fuego a causa de nuestro pecado. A partir del capítulo 10 al versículo 16, versículo 10 al versículo 16, la cosa se pone todavía un poco peor. La situación religiosa de Israel era inútil, era inservible, era vana. Porque ellos vivían en pecado
pero venían y se presentaban en los atrios del Señor cada Shabbat, cada sábado o cada que había fiestas rituales judías, y las cumplían pensando que el Señor se agradaba por el simple hecho de que asistían y de que cumplían con algunas cosas que se hacían en el templo. Pero el Señor les dice en el versículo 10 al versículo 15, oigan la palabra del Señor. Gobernantes de Sodoma, escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios?, dice el Señor. Cansado estoy, qué palabras, cansado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Su vana religión no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes, de que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Wow. Estoy cansado de soportarlos. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. El Señor reclama a los gobernantes y al pueblo su infidelidad y su falsa religión, su religiosidad vana, y los compara con Sodoma y Gomorra. La religión del pueblo se había vuelto inútil, despreciable y un pesar, algo insoportable para el Señor. Dios les hace la pregunta, ¿quién demanda esto de ustedes, que pisoteen mis atrios? La respuesta tal vez sería, fuiste tú, Señor, en Éxodo 23, 17, quien los llamó a presentarse delante de Él en tus atrios. Isaías no está envileciendo en sí el frecuentar el templo del Señor, no está diciendo que en sí el hecho esté mal, que los actos de adoración estén mal, que venir al templo y ofrecer nuestras ofrendas y sacrificios de alabanza al Señor estén mal, pero Él está diciendo que el problema con el pueblo de Israel, él mismo visitó el templo, su visión fue cuando Él estuvo visitando el templo en el capítulo 6, pero Él dice, no eran los actos de adoración en sí mismo lo que aborrecía el Señor, sino que estos actos de adoración estaban mezclados, iban acompañados de la iniquidad del pueblo con la que vivían allá afuera. Era una religiosidad vana en la cual se presentaban en el templo, pero sus corazones estaban lejos del Señor, y su vida de pecado allá afuera los acompañaba cuando venían a fingir religiosidad, a fingir piedad delante del Señor, ofreciendo sacrificios que duramente el Señor dice, esos sacrificios que me ofrecen los aborrece mi alma. Es tal el hastío del Señor que se niega a escuchar las oraciones de su pueblo. Dice, porque sus manos están llenas de sangre. Dios le reclama al pueblo de Israel su injusticia y su maldad y su pecado, su falsa adoración y su falsa religión. Hermanos, el libro de Isaías es un libro que nos ayuda a entender y a comprender el carácter del verdadero Dios, el Señor de los ejércitos. No es este Diosito tonto al que puedes engañar. No es este Diosito al que le prendes velitas, le haces un sacrificio, le das algo para que se contente como si fuera un perro. Es el Dios santo delante del cual nosotros vamos a rendir cuentas el día que nos presentemos delante de Él. Pero este Dios santo, justo y temible, también es un Dios lleno de amor, lleno de gracia y lleno de misericordia. Hemos cantado hoy
cómo el Señor nos buscó, Él nos trajo a su redil. Tú y yo no estábamos buscando al Señor, tú y yo estábamos buscando vivir exactamente igual que el pueblo de Israel. Para nuestro beneficio, para nosotros nada más, para lo mío, olvidándonos de hacer justicia, olvidando de hacer aquellas cosas que agradan al Señor. Pero entonces, versículos 16 y 17, el Señor les hace un llamado, una reprensión amorosa al pueblo de Israel a venir a la verdadera adoración. Y Él les dice, versículos 16 y 17, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Dios le está diciendo, ¿quieren adorarme verdaderamente? Lávate, límpiate, quita la maldad de tus obras, quita la maldad de tus obras delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, paren ya de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. ¿Cómo aprendemos a hacer el bien? Cuando nos congregamos, cuando venimos a la palabra del Señor, cuando de manera devocional día con día venimos a su palabra y en oración y ejercemos todas las disciplinas espirituales y venimos en humildad a humillarnos delante del Señor para que Él nos diga cómo debemos vivir, aprendiendo a hacer el bien, imitando a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que fue el verdadero Hijo perfecto. Dice el versículo 2, oigan cielos y escuche tierra, porque el Señor habla, hijos crié, pero no se comportaron como hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero ¿sabes qué? Cristo lo hizo por ti y por mí. Él es el verdadero Hijo que ha vivido la vida justa que tú y yo debimos haber vivido. Y Él cargó con todos nuestros pecados y con todas nuestras iniquidades, y toda nuestra maldad fue puesta sobre Él para que tú y yo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, podamos, y hemos hecho a Cristo nuestro Señor y salvación y Salvador, podamos venir a Él a presentarnos nuevamente. Este Dios lleno de gracia y amor les dice, lávense, versículo 16, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Acompañen sus actos de adoración en lugar de acompañarlos de iniquidad, acompáñenlos con actos de justicia, con obras de justicia que manifiesten mi carácter, dice el Señor, porque para eso los escogí. En el versículo 16 al 17, el Señor está llamando al pueblo a la santidad como verdadera adoración a Él. Existe esta famosa frase de que en Israel, de que Dios es padre de huérfanos y padre de las viudas. Hay un especial énfasis divino por aquellos que son oprimidos, por aquellos que son afligidos, que sufren entre el pueblo de Dios, especialmente por la viuda y el huérfano. Pero Israel se habían vuelto tan egoístas, tan codiciosos de sus propias ambiciones, que aquellas leyes que habían sido diseñadas para proteger los derechos de aquellos oprimidos habían sido menospreciadas, ignoradas y desobedecidas. El Israel de esa época representa sin duda perfectamente el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos y tristemente también a la iglesia cristiana de nuestros días. Ahora el Señor llama a su pueblo a la santidad como verdadera adoración a Él. Les dice, lávense, límpiense, quiten su maldad de sus obras delante de mí, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. En otras palabras les está diciendo, sean todo aquello para lo cual los he llamado, sean aquello para lo cual los he rescatado, sean y den los frutos de la viña que yo deseo que ustedes sean. Yo los he llamado para que ustedes sean la ciudad de Dios que representa mi santidad, mi reino y mi justicia en la tierra, dice el Señor, lo cual han dejado de ser.
Lee lo que dice el versículo 21 al 23. Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel. Qué palabras. La que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, pero ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, no llega a ellos la causa de la viuda. Esta era la condición del pueblo de Israel. Esta es la condición del mundo en el que vivimos hoy. Y nosotros debemos cuidar, hermanos, hermanas, de que esta no sea la condición en la cual estemos viviendo tú y yo el día de hoy. Pero en los versículos 18 al 20, la gracia, la misericordia, el amor de este Dios pródigo, porque pródigo significa derrochar, gastar de más. Y en la parábola del hijo pródigo, tú y yo vemos a Jesús hablándonos de este título. No lo puso Jesús, fueron los editores de la Biblia. El hijo pródigo, el que fue y derrochó la fortuna del padre. Pero ¿sabes qué? Creo que un mejor título, dice Tim Keller, es el Dios pródigo. Aquel Dios que aun cuando hemos sido infieles al Señor, cuando hemos malgastado su gracia y su verdad y su justicia y su bondad sobre nosotros, está de brazos abiertos esperándonos, buscándonos, derrochando gracia, derrochando amor, derrochando misericordia sobre aquellos que Él llama. Versículo 18. Escuchen estas preciosas palabras: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. En el versículo 3 vimos que Israel era peor que un burro que no conoce su establo. Y Dios llama a la razón a su pueblo. Vengan, hablemos, platiquemos, pongámonos de acuerdo, razonemos. Sean razonables. Sean razonables. La vida que ustedes están viviendo, le dice el Señor, no me agrada, la desprecio, la aborrezco. Pero yo quiero que ustedes vengan y se laven y se limpien y reciban lo que nos dice enseguida. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, es decir, rojos, rojo intenso, carmesí. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Dios castiga a su pueblo porque Dios es santo y justo, no porque Él se agrade de hacerlo. Dios ha venido llamando a su pueblo y a toda la humanidad desde el principio a venir a Él, pero nosotros nos hemos rebelado contra Él. Nos hemos apartado del Señor. Esta humanidad ha despreciado al Señor. Pero el Señor nos llama una vez más. Vengan, vengan, razonemos. Despierten. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Dios llama a su pueblo a tomar una decisión. Dios llama a su pueblo a tomar una decisión. Versículos 19 y 20. Si ustedes quieren y obedecen, el problema con nosotros muchas veces es que queremos pero no obedecemos. Todo el mundo quiere los beneficios del Señor. Todo el mundo quiere orar y que el Señor escuche sus peticiones. ¿Viste que el Señor no escucha las peticiones de un pueblo que es rebelde y que está alejado de Él y que desprecia al Señor? Y que trae vanas ofrendas a Él, que vive de una manera diferente allá y de vez en cuando se acuerda de su Señor. Pero Dios nos llama
Y nos dice, ¿quieres? Ven y obedece. Si ustedes quieren y obedecen, escucha esto, comerán lo mejor de la tierra. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Este mensaje no es un mensaje negativo. Cuando tú vas al médico, yo acabo de estar con el doctor hace un par de días, mi esposa me acompañó por el problema de mi espalda, me hicieron una resonancia magnética y yo iba, Señor, que no sea nada malo, Señor, que pueda seguir jugando básquet, Señor, que no requiera cirugía. Y me dijo el médico, te tengo que canalizar con un neurocirujano porque yo ya no puedo hacer nada por ti. Te cae eso como un balde de agua fría. ¿Qué debería yo hacer con ese doctor? ¿Enojarme con él por el diagnóstico que me dio? ¿Qué tal que me hubiera dicho, pues sí estás mal, pero tú síguele, no estás tan mal? Y en 5 años yo ya no puedo caminar. Pero él, buscando mi bienestar, me dijo, tienes que ir y hacer esto, porque tu condición es mala. No tan mala. Tampoco se me preocupen, no es tan mala, o sea, no es revertible, pero hay cosas que puedo hacer para aguantar, me dijo, muchos años sin cirugía. No estoy aquí buscando ninguna otra cosa más que decirte, ese diagnóstico fue bueno para mí. Es un diagnóstico malo, pero es bueno, porque me hace preguntar ahora, ¿y qué debo hacer? ¿Y qué debo hacer entonces? ¿Y qué debo abandonar en mi vida para que este mal no siga avanzando y no termine yo paralítico? ¿Y qué debo hacer en mi vida para cambiar esta circunstancia? ¿Y qué puedo hacer en mi vida para rehabilitarme? ¿Y qué puedo hacer para mejorar? ¿Y qué me tienen que hacer para que pueda yo ser restaurado? Este es un diagnóstico malo para mi bien. Dios, como un médico, analiza a su pueblo y les dice, ustedes están enfermos de este cáncer y lo que quiero es curarlos. Este es un mensaje de gracia y de amor. En un solo versículo el Señor nos muestra, vengan ahora, no quiero que permanezcan ahí. Vengan ahora, ya les dije su problema, ya les dije su diagnóstico. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados, aunque su condición sea terrible, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Esa es la esperanza que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Este mensaje comenzó con, escuchen, escucha pueblo, escucha tierra y cielo, los pongo de testigos porque el Señor va a hablar. Y termina el mensaje diciendo, el Señor ha hablado. Esto es lo que quiero que escuchen. Si se arrepienten de sus pecados y obedecen al Señor, comerán lo mejor de la tierra. Pero si se rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. La gran pregunta que surge aquí, y con esto comienzo a terminar. La gran pregunta que surge aquí es, ¿cómo me puedo lavar? Ya entendimos nuestro diagnóstico, ¿cómo me puedo lavar? Yo quiero decirte, si tú no le has entregado tu vida a Cristo verdaderamente, si tú nunca habías escuchado de que Jesús es un Salvador y no sabías de qué te tenía que salvar, es precisamente de esto, del juicio severo de Dios por tu pecado y por tu maldad y tu iniquidad. Dios es bueno, grande en misericordia y amor, pero Él demanda que vengas a Él en arrepentimiento y fe, rindas tu vida delante de aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y te dice que si tú te arrepientes de tus pecados y obedeces al Señor, comerás lo mejor de la tierra. Pero si te rehusas y te rebelas, por la espada del juicio final que traerá Cristo Jesús mismo, serás devorado. Hermanos, amigos, esta es la oferta del Evangelio. Esta es la oferta del Evangelio.
El pueblo de Israel, los hijos que crió e hizo crecer el Señor, fueron conocidos por romper el pacto de Dios y por poner su confianza en otros dioses, por confiar en sus alianzas con otros pueblos y poner su esperanza en sus propias fuerzas. Tú y yo pecamos muchas veces de lo mismo. Nuestra esperanza muchas veces no está puesta en el Señor. Nuestra fe no está puesta en el Señor, sino en lo que yo puedo hacer, en el dinero que puedo ganar, en las cosas que puedo lograr, en las personas con las que me puedo juntar, en las influencias que puedo adquirir, en lugar de confiar en el Señor. Ellos se independizaron de Dios y nosotros debemos cuidarnos de no querer estar viviendo una vida independiente de Dios. Y la pregunta que responde el libro de Isaías: ¿habrá una manera entonces de limpiarnos, de lavarnos, de quitar la maldad de nuestras obras? Para el pueblo en aquel momento la pregunta era: ¿vendrá algún día un rey que nos gobierne con justicia? ¿Que establezca la justicia y la santidad verdaderamente? Y tú y yo, bendito sea el Señor, estamos al otro lado de la historia, porque tú y yo ya vimos venir a ese Mesías que vino a establecer la justicia de Dios. Él vivió justo, sin pecado alguno, honrando al Señor con todas sus obras en tu lugar y en mi lugar. Y dice la palabra de Dios que cuando tú te arrepientes de tus pecados, habiendo entendido tu condición y entiendes que Cristo murió por ti en esa cruz, Isaías 53 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso significa que todo tu pecado, todas las mentiras que has dicho, toda la maldad que has hecho, todo el daño que has hecho a otras personas, Cristo Jesús lo pagó. Tú merecías morir, pero Él murió por ti en la cruz. Y es su sangre carmesí la que puede blanquear tus pecados, si tú te arrepientes y le entregas tu vida al Señor. Dios llama a su pueblo a través del profeta a la razón. Yo te invito de la misma manera hoy. Razona esto. Es mentira que el evangelio y el cristianismo es para tontos. Necesitas comprender esto y razonar. Y si Dios está poniendo en ti algo que te está incomodando y que te hace sentir que necesitas hacer algo, es el Espíritu Santo diciéndote: ven a Cristo hoy, no esperes más. Él es el Rey prometido. Conforme avancemos en el libro nos vamos a dar cuenta cómo sucede esto. Pero hoy Dios está llamando a su pueblo y te está llamando a ti a través del profeta a la razón ante la nefasta situación del pueblo y ante la nefasta situación que tú y yo podemos estar viviendo en nuestra rebelión, en nuestra infidelidad, en nuestra injusticia. Y nos está llamando a venir al Señor en arrepentimiento y en obediencia para el perdón de nuestros pecados. Cristo es ese Hijo fiel que nos revela verdaderamente al Padre. Él ofreció el verdadero sacrificio agradable. Él no vivió una falsa religión, sino que Él se ofreció. Él no ofreció machos cabríos ni becerros cebados. Él se ofreció a sí mismo y su sacrificio fue agradable, aceptable al Señor, porque Él vivió la vida perfecta, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el único medio a través del cual pueden ser emblanquecidos nuestros pecados y quedar blancos como la lana, por la sangre que Él derramó por ti y por mí en la cruz. Es en Cristo y en nuestra obediencia a Él que nosotros aprendemos a hacer el bien. Es en su palabra, en lo que Él nos dejó aquí escrito, donde nosotros podemos conocer a Jesús y aprender a imitarlo para ahora sí buscar la justicia, para ahora sí reprender al opresor, a defender al huérfano y a abogar por la viuda como Cristo lo hizo. Y no solo abogó por ellos, sino que murió por ellos en la cruz del Calvario. Tú y yo éramos huérfanos. Todo el mundo dice que todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. La palabra dice que hay hijos de ira, es decir, aquellos que no pertenecen al Señor, aquellos que recibirán solamente el castigo eterno por no
entregar sus vidas al Señor. Pero también la palabra de Dios nos dice en Romanos que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos adopta en la familia del Señor. Él nos adopta como hijos y nos hace herederos y coherederos juntamente con Cristo de estas glorias que Él nos ofrece, comer lo mejor de la tierra el resto de nuestras vidas. Y déjame decirte, lo mejor de la tierra no es lo que tú y yo encontramos en los supermercados, no es la mejor fruta que se puede cosechar en esta tierra que también fue corrompida por el pecado, sino en aquella tierra nueva que nos espera aquellos a quienes Cristo nos dará vida eterna. Hermanos, Dios no tolera el pecado. Dios no tolera la rebeldía. Dios no tolera la maldad. Dios no tolera la injusticia y la opresión en su pueblo. Dios ha escogido a un pueblo y en Cristo Dios ha escogido a una iglesia que es llamada a limpiarse de sus pecados, a permanecer fieles a Él, a buscar la santidad y la justicia como verdaderos actos de adoración, a hacer aquello para lo cual el Señor nos llamó su ciudad santa, donde Él habita y donde Él es bien representado. Hermanos, solo Dios puede hacer esto y lo hace a través de Cristo Jesús. Y cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo desciende sobre ti y empieza a transformarte en este tipo de adorador. Hermanos, escuchemos el llamado del Señor. Póngase de pie, por favor. Hermanos, escuchemos el llamado del Señor. Arrepintámonos de toda rebelión contra el Señor. Limpiémonos de toda injusticia, poniendo nuestra fe en Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y entregándole nuestras vidas a Él. Aprendamos de Cristo y su palabra a hacer el bien, a buscar la justicia en nuestras vidas, a defender al huérfano, a reprender al opresor y a abogar por la viuda, como verdaderos actos que acompañen nuestros actos de adoración, actos de justicia que acompañen nuestros actos de adoración. Comamos siempre lo mejor de la tierra como fruto de nuestra obediencia a Cristo Jesús. Oremos. Y yo quiero pedirte que si tú nunca has rendido tu vida al Señor, este es el momento en el que Él te está llamando a entregarte a Él. Voy a hacer primero una oración que te pido que tú repitas. Si no lo quieres hacer en voz alta, hazlo internamente. Una oración para entregar tu vida al Señor. Y enseguida voy a orar para terminar el sermón y por los diezmos y las ofrendas. Así que esta primera parte es para ti. Si tú quieres rendir tu vida al Señor, hazlo ahora. Y dile: Señor, reconozco mi condición de pecador. He pecado contra ti, Señor. Me he rebelado contra ti. Señor, te he abandonado y te he despreciado, Señor. Y a veces ni siquiera me había dado cuenta de ello, Señor. Pensaba que estaba agradándote haciendo ciertos actos religiosos, Señor, haciendo ciertas cosas que yo pensaba que te agradaban, pero ahora puedo ver que mi pecado y mi maldad y mi iniquidad me separan de ti y tú los aborreces. Pero también he escuchado hoy que en Cristo Jesús, quien vino a morir en esa cruz por mis pecados, quien vino a vivir la verdadera vida justa que tú demandabas en mi lugar, es el Señor y es el verdadero Rey que puede limpiar mis pecados, que son rojos como la grana, y dejarlos blancos como la nieve. Es Él quien puede borrar mi maldad. Es Él quien puede lavar mi iniquidad. Y yo hoy me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Y recibo ese perdón que hay en Cristo Jesús, que me lava, me limpia de toda maldad. Y te entrego a ti, Cristo Jesús, mi vida entera. Y decido seguirte y obedecerte y aprender de ti a ser aquel adorador que Dios quiere verdaderamente que le adore. Te entrego, Señor, mi vida y te hago a ti el Rey de mi vida
y decido caminar en obediencia a ti el resto de mis días, porque quiero comer lo mejor de la tierra para siempre en la gloria que tú me ofreces. Amén. Y Señor, yo te pido, Padre, esta mañana que tú uses tu bendita palabra, Señor. Toca corazones, Señor. Salva, Señor. Salva, Señor. Es nuestra oración. Es nuestro deseo, Jesús. Existimos para esto, Señor. Para mostrar al mundo tu amor. Para predicar este precioso evangelio que salva, que limpia. Ayúdanos a ser nosotros la iglesia que necesitamos ser, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia santa, pura, Señor. Que ahora que hemos sido lavados en Cristo, queramos vivir en obediencia y consagración verdadera a ti, Señor. Queremos ver este lugar lleno de almas, no por los números, sino porque queremos que tu nombre sea glorificado, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia y salvación. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Amén.